emociones correctamente. Cuando una persona puede manejar las emociones y controlar sus impulsos, gana mucho. Porque usted puede haber construido toda una vida, una buena familia, un buen trabajo, y en un minuto, en segundo, por un impulso, por no controlar sus emociones, usted puede tener problemas, ¿cierto? Así que es importantísima la inteligencia emocional. Nosotros entendemos que cuando una persona es emocionalmente intelectual, se lleva bien con los demás. Una persona inteligente emocionalmente, con inteligencia emocional, se lleva bien con las personas. Tiene una relación interpersonal única. No es controversial. No es controversial. Y si tiene una controversia, tiene un problema, se suscita una situación, esa persona trata de ¿qué? De solucionarla, porque tiene inteligencia emocional. Ahí conocemos cuando una persona es inteligente emocionalmente. Logra metas y logra objetivos. Se propone una meta. Quizá no logre todas, pero logra un 95% y es aceptable. O un 90% y es aceptable. Un saludo a los hermanos, hacemos un paréntesis, a los hermanos de Puerto Rico, allá para cada uno de los amigos y familia de nuestra isla. Los saludamos en este momento allá, que están en sintonía de nosotros aquí en la iglesia West Houston, ¿cierto? Que dirige el pastor Miguel Ramos. Ya prontito, hermanos, quédense ahí. Yo voy a terminar, pero ya pronto viene el doctor Efrén Pagán con la quinta conferencia, el quinto tema de la noche. Así que decíamos que una persona con inteligencia emocional maneja bien el estrés. El estrés no siempre es malo, un poquito de estrés es bueno, porque hay que ir rápido a hacer algunas cosas rápido, ¿cierto? No exageradamente. El distrés es malo, pero el estrés muchas veces es bueno. Ok, una persona que tiene inteligencia emocional dice, estoy asistiendo a las conferencias, estoy escuchando los temas sumamente importantes aquí en esta iglesia y voy a seguir viniendo. Y no solamente voy a seguir viniendo durante esta semana, sino que voy a venir durante todas las semanas, los demás meses, los demás años, hasta que Cristo venga. Si usted es inteligente, usted no sale de esta iglesia. Porque cuando uno entra por ahí recibe bendiciones. Con Dios no se pierde, con Dios se gana. Y tengo 36 años en el evangelio y nunca he pensado que con Dios se pierde. Y nunca he visto que nadie ha perdido con Dios. Siempre se gana. Así que el mejor lugar donde usted está esta noche es aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted es inteligente emocionalmente. Usted es inteligente emocionalmente. Y para que esa inteligencia continúe con usted, debe mantenerse aquí, en este lugar. Una persona de inteligencia emocional es aquella que dice, no me voy a separar de mi esposa. No me voy a separar de mi esposo. Mi esposo es lo más grande que yo tengo. Mi esposa es lo más valioso que yo tengo después de Dios. No me voy a divorciar de ella. No me voy a divorciar de él. No me voy a separar de él. Quiero que mis hijos crezcan en una atmósfera segura, ¿cierto? Quiero que mis hijos crezcan en un pedacito de cielo. Los hijos sufren mucho. Hay veces que cuando se suscita un divorcio, cuando sucede un divorcio, los niños piensan que ellos son los culpables y tratan de unir a los padres
pero ellos no tienen ni que unir a los padres, ni son responsables de la separación de los padres. ¿Está bien? Necesitamos ser paradigmas, necesitamos ser modelos de nuestros hijos. Dice Ángel Bandura, un teórico, que nosotros hablamos más con nuestros hechos que con los que decimos, con nuestras palabras. Así que nuestros hijos deben ver en nosotros lo mejor, ¿cierto? En el hogar, impartirle la palabra de Dios, darle cariño, arrullarlos, ¿cierto? Amonestarlos, disciplinarlos con amor. Y esa es una familia emocionalmente estable. La inteligencia emocional es sumamente importante. Hay 8 clases de inteligencia según el doctor Gardner de Harvard. La inteligencia matemática, algunos son buenos en matemáticas, ¿cierto? La inteligencia espacial, de los espacios, la inteligencia musical, la kinestésica, que son personas que batean bien, que juegan buenos baloncestos, que son malabaristas, ¿cierto? Que son futbolistas, que se dedican a eso y tienen esa clase de inteligencia. Cosa que ellos hacen, nosotros no podemos hacerla, porque eso no es lo de nosotros. Hay personas sumamente inteligentes, ¿en qué? En la administración, en los negocios. Cuando yo supe de esto, de las inteligencias de Gardner, yo dije, nadie es bruto. Jamás le digo bruto a nadie. Óigame, quien hizo este edificio, quien hizo un carro, quien construyó una casa, un condominio, un castillo, un lugar tan lindo, tan bello, porque no es médico, porque no es ingeniero, porque no es, ¿verdad? Entonces no es inteligente. Un agricultor en Puerto Rico, allí en los carros dicen, ay, soy agricultor, ¿cierto, pastor? Soy agricultor, con orgullo. Lo que usted sea, hágalo bien. Que Dios les bendiga y que Dios le ayude a ser inteligente, porque Jesús fue inteligente, Jesús perdonó, Jesús hizo lo que tenía que hacer en favor de nosotros. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Los invito a estar de pie y vamos a cantar el himno 183. No me olvidé de ti. Si las pruebas de esta vida debilitan a tu fe y en tu mente surgen dudas de la venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta hasta morir? Que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Su madre
se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Pueden tomar asiento. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Con esas palabras del apóstol Pablo les saludo en esta noche. Aparecen en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 3. Vamos a tener un poquito de problemas con la computadora porque no nos va, algo pasó y posiblemente parte de lo que vamos a leer no va a aparecer en la pantalla. Mientras buscamos alguna alternativa, vamos a mencionarles que estamos desarrollando una serie que hemos titulado Apocalipsis capítulo 12. El gran conflicto está por concluir. Y hemos desarrollado ya los primeros 4 temas. Hoy llegamos al tema número 5. Y el tema número 5 se titula La mujer huyó al desierto. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. La mujer huyó al desierto. Lo que ustedes tratan de resolver allí, yo adelanto acá. Bien, y la lectura que vamos a tener para introducirnos es Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y 6, y esta noche yo voy a leer para ustedes. Si quieren buscar en sus Biblias lo pueden hacer. Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y 6. Y dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y 6. Leo. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro.
y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. Vamos a estudiar esta noche un tema que hemos dividido en unas 4 porciones. La primera tiene que ver con el alumbramiento de la mujer vestida del sol. Luego vamos a hablar de la iglesia fiel en el Antiguo Testamento como una iglesia que cumplió la misión que Dios le asignó. Luego vamos a estudiar lo que tiene que ver con la huida de la mujer al desierto, en donde Dios la sustentaría. Y finalmente vamos a estar estudiando lo que tiene que ver con los 1260 días o años. Y eso lo vamos a entender tan pronto estemos estudiándolo. Muy bien, con eso como anticipo, vamos entonces a entrar en la primera parte del tema, que es lo que tiene que ver con el alumbramiento. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, las primeras pocas palabras que dicen así, Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz un hijo varón. La mujer vestida del sol dio a luz un hijo varón. Ese hijo varón que dio a luz es el Mesías. Y el Mesías, que había sido prometido 4000 años antes, vino a esta tierra para cumplir la misión para la cual Dios le había designado. La promesa hecha a Adán y a Eva comenzó a cumplirse con el nacimiento y el ministerio terrenal de nuestro Señor. La iglesia esperó por el cumplimiento de esta promesa. La iglesia esperó por el bebé prometido alrededor de 4000 años. Hasta este punto, hasta el momento en que el Mesías prometido hace su entrada en este planeta, hasta ese punto la mujer vestida del sol representa a la iglesia del Antiguo Testamento. A continuación vamos a ver detalles de cómo la iglesia fiel del Antiguo Testamento cumplió su misión, cómo la mujer vestida del sol cumplió su misión en lo que tiene que ver con la primera venida del Mesías. Y eso nos lleva, por supuesto, al segundo punto del tema. El nacimiento del Mesías, llamado Jesús, fue como Dios lo había revelado. ¿Y cómo Dios reveló lo que tenía que ver con el Mesías? Pues lo reveló a través de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, comenzando con, el primer profeta, no conservamos nada que haya escrito. El primer profeta entre los hombres se llamó Enoc, pero no conservamos nada escrito por Enoc. Así que podemos decir que entre los profetas que escribieron, Moisés fue el primero, pero Moisés recibió información por inspiración divina relacionada con la semana de la creación, con los eventos previos al diluvio y con los eventos previos a su propia existencia. Así que Moisés recibió en visión toda esa información que Dios le quiso dar. El nacimiento del Mesías llamado Jesús se produjo exactamente como Dios lo anticipó a través de los profetas y a través de la iglesia fiel, porque los profetas siempre tuvieron quienes creyeron en ellos y compartían lo que ellos enseñaban. Moisés no estuvo solo. Hubo docenas, veintenas, quizás cientos, quizás miles de israelitas que hablaban de lo que Dios había dado a la humanidad a través de Moisés, y así lo hubo con otros profetas anteriores. El Mesías prometido nació en Belén, tal y como lo había anticipado el profeta Miqueas, cuando dijo: tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2.
como lo profetizó Isaías, el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. La iglesia del Antiguo Testamento estuvo a través de los profetas y a través de los que creían en el mensaje de los profetas, estaban dando a conocer al mundo, estaban manteniendo viva la esperanza del advenimiento del Mesías. La noche cuando Jesús nació, fue adorado por un grupo de humildes feligreses, pastores creyentes. Como decía anoche, este grupo de pastores estaba cuidando de sus rebaños durante la noche y viendo pasar los peregrinos que en obediencia a las órdenes del emperador romano se movían a sus lugares de nacimiento para el empadronamiento, para el censo que se iba a llevar a cabo. Y estos pastores estaban recordando la promesa del Mesías. Y mientras ellos hablaban del Mesías prometido y pensaban cuándo se va a cumplir esta promesa, un ángel se les apareció y les anunció que en esa misma noche el Mesías había nacido. Y dice, y estoy leyendo de San Lucas capítulo 2, comenzando con el versículo 15, dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que les había sido dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores contaban. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como les había sido dicho. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a la iglesia del Antiguo Testamento. Estamos viendo a la mujer que había estado encinta y que acababa de dar a luz. Estamos viendo a un grupo de creyentes hablando del Mesías. Los pastores creyeron la noticia dada por el ángel y actuaron inmediatamente. Fueron a Belén y se persuadieron de que la noticia del ángel era fidedigna. Encontraron exactamente tal y como el ángel había dicho. Encontraron al bebé acostado sobre un pesebre. Contaron a José y a María y a todos los que encontraban a su paso lo que les había sido dicho acerca del niño. Su testimonio, el testimonio de estos feligreses, de estos miembros de iglesia, humildes pastores, causó revuelo a su paso. Dice San Lucas en el capítulo 2, versículo 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores contaban. Quedaban impactados de por vida. Y estos feligreses, humildes pastores, volvieron glorificando a Dios y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Lo que ustedes están escuchando decir es que los pastores son parte de la iglesia del Antiguo Testamento que está preparando el camino para el advenimiento del Mesías. Si ustedes piensan en el pueblo de Israel y piensan en Caifás y en Anás y en los miembros del Sanedrín que pidieron la muerte del Señor, ustedes dirán que esa era una iglesia apóstata. Y ciertamente estos eran apóstatas, pero dentro de esa iglesia había gente sincera que creía en el Mesías y que hacía su parte. La iglesia estaba cumpliendo la misión, aun cuando algunos miembros de la iglesia y algunos líderes estaban perdidos en la incredulidad. 40 días después del nacimiento de Jesús, un feligrés que la Biblia dice que era justo y piadoso, dio testimonio de Jesús. Y estoy refiriéndome a Lucas capítulo 2, comenzando con el versículo 28.
Este feligrés justo y piadoso se llamaba Simeón. Cuando los padres de Jesús llegaron para que Jesús fuese presentado en el templo, Simeón, por instrucciones de Dios, se acercó a los padres, tomó al bebé en sus manos, alabó a Dios y con un rostro lleno de gozo y de alegría dijo lo siguiente: ahora, Señor, conforme a tu promesa, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aquí tenemos a un miembro de la iglesia judía. Aquí tenemos a un miembro de la iglesia del Antiguo Testamento, a un anciano que le quedaba poco tiempo de vida, que ya estaba arrugadito, quizás con canas, quizás caminando con dificultades, pero está cumpliendo la misión que Dios le dio a la iglesia del Antiguo Testamento. Está diciendo que ese niño es la salvación que Dios ha provisto. Es el Mesías esperado por 4000 años. Y seguimos analizando la experiencia de la iglesia del Antiguo Testamento. Y en ese mismo día en que Jesús fue presentado, la profetisa Ana habló de él. Y la profetisa Ana era una feligrés de la iglesia del Antiguo Testamento. Era una fiel miembro de la iglesia judía. Ese mismo día, y solamente voy a leer el versículo 38, Lucas 2:38, se presentó Ana en ese mismo momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Así que ahí tenemos a Ana dando testimonio de que ese niño era el redentor, era el prometido. La iglesia del Antiguo Testamento está cumpliendo su misión. Ana agradeció a Dios, habló del niño a todos los que esperaban la redención y a todos los que creían en la promesa mesiánica. Pero no termina todo ahí. No todos los hijos de Dios eran miembros de la iglesia judía. Había hijos de Dios en otros pueblos. Y aproximadamente 2 años después del nacimiento de Jesús, creyentes en el Mesías, procedente del mundo gentil, le anunciaron como el rey de Israel. Esta es la historia de los sabios del Oriente. Yo me dediqué a estudiar más o menos con cierta profundidad el origen de los sabios del Oriente. Cuando Abraham enviudó, él se casó con Cetura. Y aunque Abraham tenía más de 100 años, mucho más, tenía 140 años, él tuvo varios hijos con Cetura, varios hijos. Y antes de él morir, él esparció a sus hijos por el oriente, los alejó de Isaac, porque la promesa mesiánica se iba a cumplir con Isaac. Así que él le dio dones a sus hijos y los separó de Isaac y los mandó hacia el oriente. Pero esos muchachos y esas muchachas eran hijos de Abraham, eran creyentes en el Mesías prometido. Uno de ellos fue considerado profeta, que apostató, pero fue profeta. Dios habló con él, se llamó Balaam. Y Balaam profetizó que se levantaría una estrella como símbolo de la llegada del Mesías. Y los sabios del Oriente, cuando llegan a Jerusalén, leo para ustedes en Mateo capítulo 2. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos sabios llegaron del Oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. La iglesia del Antiguo Testamento en conjunto cumplió su misión. La mujer vestida del sol que estaba por dar a luz cumplió su misión. Jesús también cumplió su misión terrenal. Y después de cumplir su misión terrenal, ascendió al cielo. Y tras la ascensión al cielo, la persecución que había contra Jesús se reenfocó y se volvió en contra de sus fieles seguidores. Y esto nos lleva a la tercera parte del tema. La mujer huyó al desierto, en donde fue sustentada. Les invito, si tienen Apocalipsis 12 abierto, para que lean conmigo la primera parte del versículo 6, donde dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. La presión que hubo contra la iglesia luego que Jesús ascendió al cielo, y ahora es la iglesia en formación del Nuevo Testamento. Recuerden que la mujer vestida del sol representa tanto a la iglesia fiel del Antiguo Testamento como a la iglesia fiel del Nuevo Testamento. La mujer estaba encinta, pero después de dar a luz fue perseguida y tuvo que huir al desierto. Por lo tanto, representa a la iglesia en las dos etapas de la historia de la humanidad. La presión contra la iglesia luego que Jesús ascendió al cielo se puede ilustrar, se puede hacer patente con lo que pasó con Pedro y Juan. La historia está en Hechos capítulo 4 y yo la voy a resumir. Hechos capítulo 4 del 1 al 22, pero yo lo voy a resumir en pocas palabras. Los sacerdotes estaban resentidos de que Pedro y Juan y los apóstoles enseñasen al pueblo anunciando la resurrección de los muertos cumplida en Jesús. Les apresaron y les encarcelaron. Al otro día los sacaron de la prisión y los trajeron a una reunión del concilio. Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje sacerdotal se reunieron para hacerle frente a Pedro y a Juan, que estaban predicando que Jesús había resucitado, que Jesús era el Mesías. Les increparon la clase sacerdotal, la clase gobernante del pueblo de Israel, increpó a Pedro y a Juan sobre la predicación que ellos estaban dando y sobre la curación de un cojo de nacimiento. Y en el versículo 7 de Hechos capítulo 4 dice: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le están recriminando. ¿Cómo ustedes se atreven a hablar de Jesús, de ese farsante? Y entonces la increpación: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Como un intento de impedir que se divulgase entre el pueblo lo que acababa de acontecer, la curación de un cojo de nacimiento. Ellos decidieron amenazar a Pedro y a Juan y decidieron solicitarle con firmeza: de aquí en adelante no hablen a hombre alguno de este nombre. Así que con mucha firmeza les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Finalmente los soltaron, pero no sin antes confirmar la amenaza. No debían hablar a nadie de Jesús, ni debían estar divulgando la curación de aquel cojo de nacimiento. La presión contra los apóstoles fue subiendo de grado hasta el punto de que se produjo lo que se conoce en la historia del cristianismo
como el primer martirio, después de Jesús, por supuesto, el primer martirio, el primer mártir cristiano, Esteban. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, ese día, el día en que se apedreó a Esteban, ese día una gran persecución contra la iglesia se produjo, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos los seguidores de Cristo se dispersaron por Judea y por Samaria, excepto los apóstoles. Así que la persecución que hubo en contra de Jesús se volcó después que Jesús ascendió al cielo en contra de sus seguidores. Y no termina con la persecución de los judíos contra los cristianos. Los romanos también persiguieron a la iglesia. Durante la segunda parte del siglo I, durante todo el siglo II de la era cristiana y durante la primera parte del siglo III, la iglesia cristiana se vio envuelta en una persecución cruda por parte de Roma. La historia habla de las catacumbas, habla de los cristianos que eran llevados a ser devorados por los leones. Eso no es novela, esos no son cuentos, esos son relatos históricos contenidos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la única fuente de historia totalmente confiable porque es inspirada por Dios. Pero la persecución no terminó durante la primera parte del siglo IV. La persecución se reanudó con más fuerza cuando surge el papado. Y con el surgimiento del papado, la iglesia se vio forzada a huir al desierto. Y cuando hablamos del desierto no estamos hablando de lugares áridos y cactus, estamos hablando de lugares solitarios que podían ser montañas, en donde los fieles pudieran adorar a Dios sin que nadie les impidiera. Allí, en los desiertos, Dios había preparado un lugar para preservar la verdad para generaciones futuras. Las generaciones presentes que vivieron esa experiencia de la persecución conservaron la verdad y la preservaron para las generaciones futuras. Alabado sea el Señor. Amén. Durante 1260 años, la iglesia verdadera estuvo escondida en el desierto y Dios la estaba sustentando durante 1260 años. Y precisamente esta es la última parte del tema, los 1260 años. Y vamos ahora a leer Apocalipsis 12:6. Ahora sí lo vamos a leer completo. Apocalipsis 12:6 completo. Dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Lo primero que quiero que quede claro es que en profecía, cuando se habla de un día, se está refiriendo a un año, en profecía. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Bueno, porque eso le enseña la Biblia en diferentes lugares, y yo escogí uno de esos lugares, Números 14:34. En Números 14:34, los que puedan busquen la Biblia, Números 14:34, para que lo lean, sigan la lectura con su vista. Dice Números 14:34, conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Déjenme tratar de darles detalles para que comprendamos mejor esto. Cuando estaban en las márgenes de la tierra de Canaán, Moisés decidió enviar 12 espías para que recorrieran la tierra de Canaán y regresaran con información.
mapas e informes sobre detalles, productos de la tierra, la gente que vive allí, las montañas, los valles, etc. Así que esos 2 espías fueron y demoraron 40 días, demoraron casi 1 mes y medio, demoraron 40 días. A los 40 días regresan y le dieron el informe a Moisés de lo que ellos vieron. Y el informe que le dieron los espías fue negativo. Había 2 espías que se incomodaron por la falta de fe de sus 10 compañeros y trataron de callarlos para decir: no importa cómo sea la tierra prometida, Dios está con nosotros y Dios nos la va a dar. Pero los 10 espías eran más y revolvieron la congregación en contra de los 2 espías fieles. Y a Dios no le agradó nada la actitud que asumió el pueblo. Habían sido beneficiados saliendo de un país de esclavitud. Habían cruzado el Mar Rojo con una muralla de agua a la mano derecha y otra muralla de agua a la mano izquierda, y ellos caminando en seco. Y a pesar de todas esas maravillas, vacilaron y dudaron de la capacidad de Dios de entregarles la tierra de Canaán. Entonces Dios dijo: ¿por qué han dudado? Por cada día que estuvieron espiando la tierra, van a pasar 1 año por cada día en el desierto, hasta que todos ellos mueran, hasta que todos los incrédulos mueran. 1 año por cada día. Estamos en profecía. Un día representa 1 año. Y lo que estamos hablando en Apocalipsis 12 es profecía pura. Es profecía pura. El período más largo de persecución contra la iglesia cristiana se verificó durante el tiempo del dominio temporal del Papa. Yo vengo de la Iglesia Católica. Yo conocí el Evangelio cuando tenía 19 años, 18 años, y me bauticé cuando todavía no había cumplido los 19 años. Yo tenía 18 años cuando me bauticé en esta iglesia. Y yo vengo de la Iglesia Católica. Yo era un católico practicante, de ir a la iglesia todos los domingos, de confesar, de comulgar y de cumplir con todos los deberes de la iglesia. Cuando yo hablo de esto, lo hablo basado en datos históricos. No hay animosidad, no hay deseo de hacer daño a una iglesia que en un tiempo para mí fue una gran bendición. Una iglesia a quien tengo muchas cosas que agradecer, porque no todas las cosas son malas en la Iglesia Católica. No hay un ser humano perfecto, ni hay una institución perfecta. En todas las instituciones hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero sin animosidad y basado en la historia y en la profecía bíblica cumplida, los 1260 años del dominio temporal del Papa fueron los años más crudos de persecución contra la mujer. ¿Qué pasó con la mujer? Fue perseguida por el dragón y huyó al desierto, donde estaría 1260 años y el Señor la sustentaría. ¿Cuándo comenzaron esos 1260 años? Lamento mucho que no lo pueda proyectar. Lamento mucho. Pero hago un paréntesis. El sábado yo voy a entregarle al hermano José. Le voy a entregar todos los temas que he presentado aquí, tanto en PowerPoint
como en Word. Y el que los quiera, se los pide a él. Lógicamente le voy a dar copia al pastor, al ayudante del pastor y al pastor Medina. Pero el hermano gustosamente aceptó la responsabilidad de que ustedes se lo pidan y él se lo va a dar. Siempre es bueno tomar nota, pero es de ustedes. ¿Está bien? Es de ustedes. Ya saben, se lo piden al hermano José después del sábado. ¿Está bien? Porque los últimos temas yo los estoy todavía cuadrando. ¿Está bien? Ya cuando termine el sábado, ya todo está más o menos cuadrado y se lo dejo. Bien. Lamento que no lo puedan ver en la pantalla. ¿Cuándo comenzaron los 1260 días? Comenzamos por decir que Justiniano era el emperador del Imperio Romano Oriental, también conocido como el Imperio Bizantino. ¿Está bien? El Imperio Romano Occidental estaba debilitándose malamente. En el año 533 después de Cristo, Justiniano, el emperador del Imperio Romano Oriental, reconoció la supremacía del obispo de la Iglesia Cristiana de Roma. En otras palabras, el emperador del Imperio Bizantino reconoció que el obispo de la Iglesia Cristiana de Roma era la cabeza de todos los obispos de la cristiandad. Eso fue en el año 533. El obispo de Roma no pudo ejercer su primacía porque en ese tiempo la ciudad de Roma no era una ciudad libre. Era una ciudad que estaba dominada por gobiernos extranjeros. Desde que se desplomó el Imperio Romano Occidental, más o menos en el año 476, la ciudad de Roma estuvo dominada por reyes arrianos. Reyes arrianos. En junio del año 538, después de Cristo, Roma quedó libre del poder arriano, la ciudad de Roma, lo que le permitió al obispo de Roma ejercer la supremacía que Justiniano le había reconocido como cabeza de todos los obispos. Por eso es que el año 538 se identifica como el año del nacimiento del papado. Con el nacimiento del papado nace el más crudo período de persecución contra aquellos que no aceptaban la supremacía del papa. Y en el conflicto de los siglos, en la página 52, dice: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, en Roma, cuyo obispo fue proclamado cabeza de todas las iglesias. Y en la página 52, pero más adelante en la página, en otro párrafo dice: entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel capítulo 7, 25 y de Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7. Así que las profecías de Daniel capítulo 7, 25 y de Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7 comenzó a cumplirse en el año 538. La supremacía papal y la persecución contra los disidentes. Los cristianos que querían conservar las enseñanzas de Jesús se vieron obligados a optar entre opciones. Primero, sacrifican su integridad y aceptan el culto y las ceremonias papales, o pasan la vida encerrados en calabozos, o morirán en tormentos, o en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo. Tenían opciones. ¿Aceptas lo que impone el Papa? ¿O decides pasar la vida encerrado o morir martirizado? Pues
En esta situación, Dios le proveyó simbólicamente alas de águila a la mujer para que de la presencia del dragón huyera al desierto, en donde la iba a sustentar por 1270 años. Sigue diciendo 1260 años. Sigue diciendo el conflicto de los siglos. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Durante 1260 años la Iglesia cristiana fue perseguida a muerte, y sobrevivió en las montañas y en los desiertos. Sobrevivió, la verdad se conservó hasta que se concluyeron los 1260 años. Vamos a hablar brevemente de la conclusión de los 1260 años. El dominio temporal del Papa terminó en el año 1798. Y como eso es un evento reciente, relativamente reciente, cuando ya existía la imprenta y había publicaciones, como eso es un evento reciente, es corroborable. El dominio temporal del Papa terminó en 1798. ¿Quién era el Papa? Pío VI. ¿Qué pasó con él? Había rivalidad entre Francia y Roma. Y Napoleón Bonaparte envió su ejército contra el Papa. Se atrevió. Nadie se había atrevido. En 1260 años nadie se había atrevido a hacerle frente al Papa. Nadie. Napoleón Bonaparte se atrevió y mandó su ejército. El ejército llegó a Roma, tomó preso al Papa Pío XII y lo llevó al desierto. Y de esa manera llegó a su fin ese período de dominio temporal del Papa, del exilio o refugio de la Iglesia en el desierto. Esa es la historia de esos 1260 años. Esos 1260 años de supremacía papal y de persecución papal terminaron en 1798. Si les resta la fecha en que comenzaron, 538, esa recta le va a dar 1260 años, exactamente lo mismo que había profetizado Daniel y había profetizado Juan, ambos por inspiración divina. Juan en el libro de Apocalipsis. La iglesia fiel no desapareció. La iglesia fiel fue sustentada por 1260 años. Mientras el Papa perseguía a los opositores al papado, Dios preservó un pueblo fiel. Yo fui al Valle de los Valdenses en el año 2000, bueno, no recuerdo cuándo fue, pero hace 8 o 9 años fui al Valle de los Valdenses, donde uno puede vivir parte de la historia de un pueblo que se mantuvo observando los mandamientos de Dios y el sábado en medio de las persecuciones más crudas de la Edad Media. La verdad no se perdió, la verdad se preservó durante esos 1260 años, porque la profecía decía que la mujer huiría al desierto donde Dios la protegería, la preservaría, la preservó, alabado sea el Señor. Bien, hoy hemos visto que la mujer vestida del sol dio a luz a su hijo varón, a Jesús, al Mesías. Eso implica que la iglesia fiel del Antiguo Testamento cumplió su misión de dar la bienvenida al Mesías. A Anás y Caifás no le dieron la bienvenida, pero los pastores se la dieron. Se la dio Simeón, se la dio Ana, se la dieron los sabios del Oriente. Ellos proclamaron que ese era el Mesías y ellos eran contados como la iglesia fiel. La iglesia fiel no son los infieles que la componen, son los fieles que la componen.
¿Está bien? El trigo y la cizaña están juntos. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero la iglesia es el trigo. Estudiamos que luego de Jesús ser arrebatado para Dios y para su trono, la mujer huyó al desierto y allí Dios la sustentaría. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días, años, de acuerdo a la interpretación de la profecía. La iglesia en el Antiguo Testamento y específicamente en el Nuevo Testamento ha sido atacada por enemigos externos, Satanás y sus agentes. Satanás, los demonios y los agentes humanos, como los que hemos mencionado esta noche. La iglesia ha sido debilitada por falsos hermanos. Pero la iglesia ha sido sustentada por el Dios eterno. ¿Escucharon lo que yo dije? Todos lo escucharon. La iglesia fue atacada por enemigos externos, incluyendo enemigos humanos. La iglesia fue debilitada por falsos hermanos, pero la iglesia es sustentada por Dios. La iglesia no desaparecerá. Cuando Cristo venga hay una iglesia que le está esperando. Los que van a desaparecer son los falsos hermanos, pero los fieles seguiremos dando testimonio y predicando el evangelio hasta que el último que tenga oportunidad acepte la verdad para ser salvos. Estaremos predicando hasta que el último que va a ser bautizado sea bautizado. La iglesia va a cumplir su misión. La iglesia se estableció en el Edén y la iglesia recibirá a Cristo cuando venga por segunda vez. No se preocupe por sus enemigos externos a la iglesia. Ni se preocupe tampoco por los enemigos internos, por la cizaña. En vez de preocuparse por esas cosas de menor importancia, ocúpese en recibir el sustento que Dios ha preparado para usted. Ocúpese para recibir el sustento que Dios ha preparado para usted. El pastor Medina y yo estamos en el mismo cuarto. Pastor, yo he estado estudiando la Biblia todos los días. ¿Verdad que sí? Y antes de estudiar el tema que les voy a dar a ustedes, yo me sustento a mí mismo. ¿Está bien? Yo me sustento a mí mismo. Yo primero leo para mí, no es que sea egoísta, es que tengo que estar firme para poder ayudarlos a ustedes. Así que yo primero leo mi año bíblico, primero leo mi matutina, mi matutina la adelanté, se la dejé a mi esposa, pero yo voy por la semana que viene, yo me adelanté todas las matutinas. Y la lección de escuela sabática yo la estoy estudiando. Antes de pensar en ustedes, yo tengo que sustentarme. Después que me he sustentado, entonces pienso en ustedes y me meto a estudiar los temas que voy a compartir con ustedes. Ocúpese, querido hermano, en recibir el sustento que Dios ha preparado para usted. Eso es más importante que su trabajo. Eso es más importante que las cosas a las cuales el mundo le da importancia. El Señor quiere sustentarnos, pero no nos va a obligar. Nosotros tenemos que aceptar ese sustento. Dios nunca nos dejará sin sustento. Asegúrese usted de que no se priva de ese sustento, que por la gracia de Dios usted va a someterse a Dios por la fe, va a estudiar su palabra, va a creer en sus promesas y va a vivir como un cristiano. Casi por concluir, voy a dar un giro para concluir con una historia bíblica. Voy a leer en Éxodo capítulo 4 y versículo 24. Los que puedan, búsquenlo. Yo tengo mi Biblia electrónica abierta, ahí está. Éxodo 4, 24. Y vamos a leer eso. Ahí hay un pasaje extraño, pero lo vamos a entender claramente.
Es asunto de estudiar lo que dice antes y lo que dice después, y uno se da cuenta qué es lo que está pasando. Dice Éxodo 4:24. En el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. ¡Ay, madre mía! ¿Quién es Moisés? Profeta de Dios. ¿Quién es Moisés? Más que profeta, legislador. ¿Quién es Moisés? Había escrito el libro de Job y el libro del Génesis. Y ahora el escritor bíblico va para Egipto por órdenes de Dios. Hacen una parada en el camino y dice que el Señor salió al encuentro de Moisés y lo quiso matar. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque por consideración a su esposa Séfora, él no había circuncidado a sus hijos. Y él sabía que tenía que circuncidarlos, pero no lo había hecho. Por consideración a Séfora, ay, que por favor, que no, que va a llorar, que va a doler, que va a derramar sangre, que... Y Séfora se puso y él se allanó, le dio más importancia a los sentimientos de Séfora, su esposa, que a la orden de Dios. Y Dios no tolera el pecado a nadie. Dios nos ama, pero Él no tranza con el pecado. ¿Qué pecado? Él nos va describiendo, Él nos va descubriendo poco a poco cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer. Él lo va descubriendo. Yo no tengo que decir qué pecado, cada uno lo sabe. Cada uno lo sabe. Eso es por etapas. Unos tienen que dejar un pecadito y otros tienen que dejar un pecadote. Eso es por etapas. Y dice la Escritura que en la posada el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Mis queridos, obedecer las instrucciones de Dios va por encima de lo que diga su esposa, de lo que diga su esposo, de lo que digan sus padres, de lo que digan sus hijos, de lo que diga su jefe en el trabajo. Mi mamá no quería que yo me bautizara, ella me decía que yo era bautizado. Me bautizaron a lo católico. Y yo me fui en contra de la voluntad de mi mamá, lo hice a escondidas para no ofenderla. Mi papá no quería que yo dejara mi carrera de ingeniería para estudiar ministerio. Me dolió, ayuné, oré, finalmente dije, voy a hacer la voluntad de Dios, no importa lo que le pase a mi padre. Y en una de las clases de la universidad, el examen final, recién bautizado, yo me bauticé en abril, y en mayo, los exámenes finales, uno me caía en sábado. Y yo dije, prefiero perder la clase antes de coger ese examen, porque el sábado no es para coger exámenes, el sábado es para Dios, es día de reposo. Y oré y el Señor me resolvió el problema. Hermanos queridos, es preciso que dijo el apóstol Pedro, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le impide que usted esté en paz con Dios? ¿Cuál es el estorbo que impide que usted esté en plena paz con Dios? En algunos casos puede ser, ¿sabe qué? El bautismo, que lo hemos estado postergando. El bautismo es el inicio de la vida cristiana. La iglesia cristiana se inició con el bautismo de Juan Bautista. Así lo dice la Escritura. El bautismo puede ser lo que esté estorbando que yo inicie una
experiencia rica con Dios. O puede ser cualquier otra cosa. Lo que sea, yo le invito a usted que decida que va a ser la voluntad de Dios, que se va a rendir a la voluntad de Dios. Les suplico, les exhorto, déjese sustentar por Dios. Déjese sustentar por Dios. Y si parte de ese sustento incluye el bautismo, bautícese. Hable con el pastor Ramos, que es el que tiene que ver con esto aquí, o con el pastor Manuel Iguado. Hable. Si lo que necesita es participar del servicio de comunión, del rito de humildad y de la Santa Cena, hágalo. Ese es un bautismo en miniatura. Es oportunidad para comenzar de nuevo, para renovarnos espiritualmente. No dejes que nada le impida quedarse atrás. Deje sustentarse por Dios. Si Dios sustentó a su iglesia durante 1260 años en el desierto, nos sustenta a nosotros ahora en el tiempo que estamos por encontrarnos con Cristo en su venida. Quisiera invitarles para que nos pongamos de pie y oremos. Pero antes de orar, todo aquel que sienta que quiere romper un obstáculo, mientras yo oro, usted quiere romper un obstáculo, usted quiere romper con algo para poder estar en paz con Dios, estando todos con los ojos cerrados, nadie va a mirar, por favor, nadie mire. Esto es un asunto entre Dios y nosotros. Mientras yo estoy orando, si usted quiere romper con algo, usted va a levantar su mano. ¿Está bien? Va a levantar su mano. Oramos. Amado Padre, tú sustentaste tu iglesia durante 4000 años y la iglesia cumplió su misión. La iglesia dio la bienvenida al Mesías prometido. Tú has sustentado la iglesia durante casi 2000 años. Y Jesús pronto ha de venir. Y nosotros estamos esperándole, preparándonos para ello. Como sustentaste la iglesia en el pasado y la sustenta en el presente, queremos suplicarte que nos sustentes a nosotros. Hay cosas que impiden ese sustento, porque Dios espera que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Y si hay algo que está impidiendo ese sustento, en este momento levantando la mano, Señor, sabiendo tú lo que hay en nuestros corazones, pedimos que nos ayudes a sobreponernos a cualquier obstáculo y que por tu gracia podamos ser cristianos en paz, felices y llenos de esperanza. Y aquellos que no han pasado por la experiencia del bautismo, o aquellos que habiendo sido bautizados se apartaron malamente de tus caminos y que hoy deciden regresar a ti, concédeles el privilegio de que ese anhelo se pueda cumplir pronto, para gloria de tu nombre. Padre, mira nuestra mano levantada, toma nota de nuestra decisión y susténtanos con tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos ya culminando con esta transmisión de esta noche aquí en la Iglesia Adventista Oeste Hispana. Creo que el tema ha sido muy bien elaborado, creo que cada punto que el pastor trajo ha sido muy bien explicada y esto es lo bonito de la profecía, porque muchas veces puede ser confusa, pero la Biblia se explica así sola. Amén. Apocalipsis 12, hablando de la mujer que huyó al desierto, presentando cómo Dios ha protegido a su iglesia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y la promesa que presenta de cómo seguirá cuidando su iglesia hasta el fin del tiempo. Y es la más grande bendición y la más grande esperanza también de que a partir de que los tiempos difíciles vayan a venir, estamos seguros de que Cristo Jesús, así como lo hizo en el pasado, nos va a seguir protegiendo. Donde quiera que nosotros vayamos, Él va a ser el que va a estar con nosotros y Él nos va a proteger de todo mal. Claro. Ahora, parte de esa protección divina consiste en que tú le abras tu corazón a Jesús.
Sabes, hoy se ha mencionado ya un par de veces, el Señor Jesús te ama entrañablemente, te ama con todo, con su sangre que dio en la cruz. Pero para que tú puedas aceptar la salvación, para que tú puedas encontrar la salvación, para que tú puedas encontrar paz en tu corazón, necesitas abrirle tu corazón a Jesús y aceptarlo como tu Salvador. Por eso, si tú quieres hacer algún comentario a través de la página y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal y necesitas que hagamos contacto contigo de alguna manera, déjanos a través de la página un contacto, una información, un mensaje, y con mucho gusto nos vamos a comunicar contigo. Exactamente, la invitación entonces está abierta por si alguno de ustedes tienen alguna petición, alguna oración, algún agradecimiento que les gustaría presentar a Dios y les gustaría que nosotros que estamos aquí en la iglesia oremos por cada uno de ustedes. Nos pueden dejar, como usted lo mencionó, dejar sus comentarios en nuestro Facebook Live, en nuestra página de YouTube también, en los comentarios, o simplemente nos puede también mandar un mensaje en privado para que nosotros también sepamos lo que usted piensa, lo que ustedes, cómo le ha impactado estos mensajes también, porque es muy importante saber de cuál es el impacto de estos temas tan profundos que están haciendo en la vida de los hermanos también. Claro que sí. Ha sido una vez más, ya estamos casi por despedirnos de la transmisión de esta noche. Ha sido un placer tenerles con nosotros. A nuestros amigos de Radio Paraíso que nos están escuchando, Dios me les bendiga. Si usted necesita en este momento abrirle su corazón a Jesús y quiere hacer una llamada, 787-831-9200, llame. Alguien va a recibir su llamada, nos va a enviar la información, alguien va a contactarse contigo. Si es a través de YouTube, puede llamar a mi número de teléfono 817-357-7426 o poner un mensaje en el sistema que ya está preparado para ustedes. Exactamente, de la misma manera también en la radio Proclamar aquí en Houston. Si ustedes tienen que nos están escuchando, les gustaría comunicarse, también puede hacerlo yendo directamente a la página web de la radio o también comunicándose por los diferentes medios por Conexión Juvenil TV. Usted puede simplemente entrar a su Facebook, entrar a YouTube y poner Conexión Juvenil TV y usted va a encontrar cada uno de los materiales y de maneras también de que usted se pueda comunicar con cada uno de nosotros. Y bueno, también me gustaría leer algunos de las personas que estuvieron conectadas con nosotros por medio de nuestro Facebook Live. A María Rodríguez, muchas gracias hermana por estar conectada. Amén. A Evelyn Martínez Rivera, muchas gracias a usted también y por siempre dejar sus comentarios. A Zaida Esther, muchas gracias por estar conectados. Y una vez más repetimos, como lo mencionábamos al principio de la transmisión, de que lo más importante es de que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan también compartir estos mensajes. Amén. Y puedan otros recibir bendición. Hoy se hizo la invitación al bautismo. Si tú quieres ser bautizado, ve a la iglesia más cercana, haznos una llamada, escríbenos, haznos llegar la información. Queremos contactarte, queremos invitarte a que juntos podamos marchar hacia el reino de los cielos. Así es, compartan este mensaje entonces, comparte este video. Es tan fácil en estos días por medio de redes sociales simplemente compartir y muchas personas, muchos de estos amigos pueden ser grandemente bendecidos por cada uno de estos temas. Amén. Así es de que nosotros, nuestro trabajo ya está completo, ya estamos trayendo este mensaje para ustedes, para que ustedes puedan ser mensajeros también y puedan seguir esparciendo ese mensaje. Entonces, ¿qué? Nos despedimos hasta mañana. Exactamente, el día de mañana vamos a estar esperándolos en este lugar a partir de las 7:45 de la tarde para que ustedes también puedan estar con nosotros y juntos podamos disfrutar de estos mensajes. Y para aquellos que quizá les gustaría visitarnos en el lugar, estamos localizados en la Iglesia Adventista Houston West, la dirección es 1733 South Drive, Cypress, Texas 77433, para que ustedes también nos puedan acompañarnos y nos puedan decir que han venido gracias a la transmisión. Aquí con mucho gusto los recibiremos, les abrazaremos, oraremos juntos, cantaremos juntos, escucharemos juntos la palabra de Dios. Así es, hay una programación especial para cada uno de ustedes también, ya sea desde el más pequeño para los niños, también hay una programación para ellos, hasta los adultos que estamos siendo grandemente bendecidos por este pan espiritual que cada noche estamos adquiriendo. Una vez más, muchas gracias. Estuvo con ustedes, Stuart Guinea. Pastor Miguel Ramos. Bendiciones. Dios te guarde.